Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a muchos de ustedes preguntándose. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, nuestra querida Demet, y algo que ha estado resonando mucho últimamente, su supuesta conexión con un tal apellido Yaman. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es solo un rumor, una invención, o hay algo más detrás de esta historia que ha capturado la atención de tantos fans? Prepárense porque hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a confesarlo todo y a descubrir la verdad al descubierto sobre Demet Özdemir y este enigmático apellido. Y antes de sumergirnos de lleno, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al tanto de todas las noticias, chismes y análisis de tus celebridades favoritas, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale a ese botón rojo, es gratis y te asegura no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Bueno, para empezar, ¿quién no conoce a Demet Özdemir? Esta talentosa actriz turca ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su belleza y, por supuesto, su increíble talento actoral. Hemos sido testigos de su evolución en producciones como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman fue sencillamente explosiva, y muchas otras que la han consolidado como una de las estrellas más importantes de Turquía. Sus papeles han sido interpretados con una profundidad y una naturalidad que resuenan con el público, haciendo que cada personaje cobre vida de una manera única y memorable. Hemos visto su transformación desde sus inicios hasta convertirse en una figura consolidada en la industria del entretenimiento, demostrando una versatilidad que la hace destacar en cada nuevo proyecto. Y es precisamente esa química en Erkenci Kuş lo que, al parecer, ha alimentado las especulaciones y los deseos de muchos fans de que Demet y Can Yaman, su coprotagonista en aquella serie, tuvieran o tengan una relación en la vida real. La química en pantalla entre Demet y Can Yaman en Erkenci Kuş no fue algo casual. Fue una conexión palpable, un fuego que encendió la imaginación de miles de espectadores que se enamoraron no solo de los personajes de Sanem y Can, sino también de la dinámica que existía entre los actores. Cada mirada, cada gesto, cada escena compartida parecía estar cargada de una electricidad especial que trascendía la ficción, llevando a muchos a creer que lo que veían en pantalla era un reflejo de sentimientos reales. Esta química fue tan poderosa que se convirtió en un fenómeno, y la serie se catapultó a la fama mundial, en gran parte gracias a esta pareja que cautivó a audiencias de diversas culturas. Ahora, ¿qué tiene que ver el apellido Yaman en todo esto? Pues directamente la asociación surge de la popularidad de Can Yaman y de que muchos se refieren a él, o a la idea de una relación con él, de esta manera. Es como si el apellido Yaman se hubiera convertido en un código para hablar de las esperanzas y los rumores que rodean a Demet en el ámbito romántico, especialmente aquellos vinculados a su pasado profesional. El apellido Yaman se volvió sinónimo de ese tiempo, de esa conexión especial que muchos fans deseaban que perdurara más allá de los escenarios de grabación. Se convirtió en un hashtag, en un término de búsqueda, en un símbolo de una época que muchos fans recuerdan con nostalgia. La gente no buscaba solo noticias sobre Demet, sino sobre Demet y el apellido Yaman, creando una narrativa propia en la esfera digital que rodeaba a la actriz y a su compañero de pantalla. Durante mucho tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue objeto de intensos debates. Sus personajes en Erkenci Kuş, Sanem y Can, crearon una fantasía en la pantalla que muchos espectadores deseaban ver trasladada a la vida real. Las redes sociales, los foros de fans, y hasta algunos medios de comunicación, estuvieron llenos de comentarios y artículos sobre su posible romance. Se les veía juntos en eventos e intercambiaban mensajes públicos que parecían coquetos, y sus interacciones en entrevistas a menudo desprendían una chispa especial. Todo esto alimentó la idea de que quizás algo más que una amistad o una buena relación profesional estaba sucediendo. Los fans analizaban cada fotografía, cada entrevista, buscando señales, pistas que confirmaran sus esperanzas. Se construyó un universo de posibilidades alrededor de su relación, un universo alimentado por la ilusión y el deseo de que la magia de la pantalla tuviera un eco en la vida real. Sin embargo, y aquí es donde entra la verdad al descubierto, a medida que pasaba el tiempo, las pistas se volvían más confusas. Can Yaman comenzó a estar en el ojo público por otras relaciones, y Demet también fue vinculada a otras personalidades. En algún momento ambos aclararon que su relación era puramente profesional y de amistad. La realidad, como suele suceder, comenzó ahí. Ponerse sobre la fantasía.
Ambos actores tomaron caminos separados en sus vidas personales y profesionales, y las especulaciones, aunque persistentes, empezaron a diluirse ante nuevas realidades. Sus aclaraciones, aunque quizás menos emocionantes para algunos, fueron importantes para establecer límites y separar la ficción de la vida real. Pero ¿por qué sigue resonando el apellido Yaman cuando se habla de Demet? Creo que se debe a un par de factores. Primero, el impacto de Erkenciskus fue tan masivo que la nostalgia y el deseo de que esa magia continuara son muy fuertes. La serie dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, y con ella, la imagen de Demet y Can como una pareja ideal. Esa conexión en pantalla se convirtió en un recuerdo querido, y para algunos, la idea de que pudiese haber sido real sigue siendo atractiva. Es la fuerza del easy, la persistencia de la fantasía que se creó alrededor de ellos. Segundo, a veces los fans se aferran a una idea, a una pareja ideal, y les cuesta aceptar que la realidad sea diferente. El deseo de ver a sus ídolos felices y en pareja, especialmente si esa pareja les pareció perfecta en la pantalla, puede ser muy poderoso. Es como si el apellido Yaman se hubiera convertido en un símbolo de una era dorada para muchos de sus seguidores, una era que asociaron con su máximo esplendor romántico en la pantalla. El apellido Yaman se transformó en un código, un atajo para evocar esa época, esa química, esa sensación de que todo era posible. Pero hoy no solo queremos hablar del pasado. La pregunta clave es, ¿Demet Özdemir ha confesado algo sobre el apellido Yaman recientemente? ¿Ha dicho algo que arroje luz sobre estas especulaciones? La verdad es que si bien no hay una confesión directa del tipo sí, tuve una relación con alguien cuyo apellido es Yaman, lo que sí ha habido son declaraciones de Demet a lo largo del tiempo que, si las juntamos, nos dan una imagen más clara de su postura y de lo que ella valora en sus relaciones. La verdad a menudo no se revela en una única gran declaración, sino en la acumulación de pequeños detalles, en la constancia de sus palabras y en su forma de vivir. Demet, a lo largo de su carrera, ha sido bastante reservada con su vida privada. Ella entiende la atención que genera, pero siempre ha intentado mantener un equilibrio entre compartir con sus fans y proteger su espacio personal. Este equilibrio es crucial para cualquier figura pública, y Demet ha demostrado una habilidad notable para navegarlo. Ha compartido momentos de su vida, ha sido accesible, pero también ha establecido límites claros, protegiendo aquello que considera íntimo y sagrado. Cuando se le preguntaba sobre su relación con Can Yaman, sus respuestas solían ser diplomáticas, enfocándose en el respeto mutuo y el cariño que se tenían como compañeros de trabajo. Estas respuestas, aunque no alimentaban las especulaciones románticas, sí reflejaban un respeto genuino por su colega y por la experiencia compartida. Ella siempre ha enfatizado la importancia de la amistad y de construir relaciones sólidas basadas en la confianza y el entendimiento. Estos valores son fundamentales en cualquier relación, ya sea profesional o personal, y Demet ha hecho hincapié en ellos repetidamente. Recientemente Demet ha estado en el ojo público por su relación con su actual pareja, Ozan Koc. Esta relación ha sido mucho más pública y confirmada. Y es precisamente en este contexto donde las comparaciones o las referencias al pasado, como el apellido Yaman, pueden surgir, quizás por contraste o por nostalgia de algunos fans. La naturaleza de las relaciones públicas cambia, algunas son más privadas y discretas, mientras que otras se comparten más abiertamente. La relación de Demet con Ozan Koc ha sido de este último tipo, ofreciendo a los fans una ventana a su vida sentimental actual. Sin embargo, Demet, al estar en una relación estable y feliz, parece haber cerrado esa etapa de especulaciones de manera natural. Ella no ha necesitado confesar nada relacionado con el apellido Yaman porque, desde su perspectiva, esa etapa ya estaba clara, o al menos, no era la historia principal en su vida actual. Su presente, su felicidad actual, eclipsa las especulaciones del pasado. La verdad al descubierto, si la buscamos en las palabras de Demet, es que ella valora la autenticidad y la sinceridad en sus relaciones. Ha hablado sobre la presión mediática y la importancia de vivir su vida de acuerdo a sus propios términos, no a los que dicta la opinión pública o los deseos de los fans. Esta es una declaración poderosa que refleja una madurez y una determinación para ser dueña de su propia narrativa. Sus declaraciones recientes, cuando se le ha preguntado sobre su vida sentimental, tienden a centrarse en su presente y en la felicidad que ha encontrado. Este enfoque en el presente es una señal clara de que ha dejado atrás las especulaciones del pasado y está disfrutando de su vida tal como es.
La autenticidad y la sinceridad son pilares que Demet parece valorar profundamente, y esto se refleja en su enfoque hacia sus relaciones y su vida pública. Es importante recordar que las estrellas de cine y televisión viven bajo un escrutinio constante. Las redes sociales amplifican los rumores y las especulaciones, y a veces, la línea entre la ficción de la pantalla y la realidad de sus vidas se vuelve difusa para el público. Lo que vemos en las pantallas es una interpretación, una construcción artística, y es fácil para el público dejarse llevar por la magia de esa interpretación y desear que se extienda a la vida real. El fenómeno del apellido Yaman en el caso de Demet es un claro ejemplo de cómo una conexión profesional tan exitosa puede generar expectativas que van más allá de lo que los artistas pueden o desean ofrecer. La línea entre la fantasía y la realidad es a menudo tenue, y las redes sociales, con su inmediatez y alcance, pueden hacerla aún más borrosa. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Demet Özdemir ha sido objeto de muchas especulaciones, y el apellido Yaman se ha convertido en un tema recurrente para aquellos que aún recuerdan y anhelan la química de Erkenci. Sin embargo, Demet, con su madurez y su enfoque en su bienestar, ha navegado estas aguas con gracia. No hay una confesión espectacular sobre el apellido Yaman en el sentido de un secreto revelado, sino más bien una historia de cómo una relación en pantalla puede crear una narrativa duradera en la mente de los fans. La verdad al descubierto es que Demet Özdemir ha seguido adelante construyendo su vida y su carrera con autenticidad, y hoy, su enfoque está en su presente y en la felicidad que ha encontrado. Ella no ha confesado nada sobre el apellido Yaman porque, desde su perspectiva, esa no es la historia que la define en la actualidad. La verdadera historia es la de una artista talentosa que ha crecido, evolucionado y encontrado su camino, tanto en su carrera como en su vida personal. Y es aquí donde quería llegar con ustedes. A veces la verdad es más simple de lo que imaginamos, y otras veces, la narrativa que creamos como fans puede ser más poderosa que los hechos. Lo importante es respetar la privacidad de los artistas y celebrar su trabajo por lo que es, una obra de arte que nos entretiene y nos conmueve. Demet Özdemir sigue siendo una figura admirada, y su trayectoria habla por sí sola, independientemente de los rumores del pasado. Su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público son lo que verdaderamente importa y lo que debería ser celebrado. Los rumores son efímeros, pero el arte y la carrera de un artista son duraderos. Espero que este análisis les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que hay detrás de estas especulaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el apellido Yaman seguirá siendo un tema recurrente cuando se hable de Demet? ¿O consideran que su presente marca un nuevo capítulo definitivo? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, quiero leer sus reflexiones, sus teorías y sus puntos de vista. Son una parte fundamental de esta comunidad y sus comentarios enriquecen mucho nuestras conversaciones. Su perspectiva es invaluable y me ayuda a crear contenido que realmente les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando y a saber qué es lo que más les gusta. Un me gusta es un pequeño gesto que tiene un gran impacto en nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, así más personas podrán unirse a esta conversación. Ampliar nuestra comunidad y compartir ideas es lo que hace que esto sea tan especial. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y por supuesto, mucha más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.